Estamos a esta hora en conversación con el doctor Luis Vicente Pulido Alba. Él es candidato a la alcaldía de Duitama a propósito de este proceso electoral atípico que se cumplirá el próximo 12 de septiembre en la llamada Perla del departamento de Boyacá. Doctor Luis Vicente, es un placer tenerlo con nosotros aquí en entreojos.com. Gracias, muy amable, Germán Ricardo García Barrera. Saludo especial a la audiencia y sí, ciertamente gracias por la entrevista y la oportunidad que tenemos de postularnos a la alcaldía de Duitama por el partido Dignidad. Muy bien. Cuéntenos, por favor, quién es Luis Vicente Pulido Alba y cuáles son sus méritos para pretender llegar al primer cargo del municipio. Sí, soy un abogado de 72 años con ya casi 39, 40 años de ejercicio profesional, especialista en derecho administrativo con varias gestiones en favor de la comunidad en la parte medioambiental eh, pues reconocido pues dentro del ámbito de la ciudad precisamente por la vocación de servicio, legalizaciones de predios de la UPTC, el Rafael Reyes y otras gestiones que son reconocidas por la comunidad. Esto permite que en la medida que veníamos interviniendo desde el programa Noticias, Alerta Noticias de RCN los días martes explicando, pues hemos logrado condensar, identificar y conocer plenamente la ciudad. Tenemos un escritico sobre radiografía con hechos, pruebas, sentencias que se han obtenido. Entonces, desde este punto, la comunidad, pues algunos amigos dicen, bueno, haga el ejercicio, preséntese a ver qué ocurre dentro de la parte alternativa y la extrema crisis que tiene la ciudad. Bien, vamos a hablar de temas ambientales, que es la especialidad de entreojos.co, y parto con una pregunta que es clave para toda la dinámica del desarrollo municipal y tiene que ver con el ordenamiento territorial del municipio. ¿Sabe usted que Duitama es uno de los municipios atrasados en la actualización de su plan de ordenamiento territorial? Y en ese orden de ideas, ¿qué prevé usted de llegar al primer cargo municipal? Bueno, yo creo que tengo que iniciar que desde el año 2002, contradictoriamente, los concejales, alcaldes, personeros y funcionarios tienen congelado todo desarrollo urbanístico en buena parte de la ciudad. La Trinidad, la Ciudadela, San Lorenzo, Plan Paseo Sur, o Comuna 8, Tocogua, San Antonio, Quebrada La Roma y cerros tutelares, incluyendo el centro, artículo 13, 94 y 95. Entonces, ¿cómo entender que una ciudad que pretende desarrollo tenga congelado su desarrollo urbanístico? Entonces, esto hay que iniciar por quitar ese congelamiento que va a ser el primer proyecto de acuerdo que voy a presentar. ¿Por qué? Porque es que eso es ilegal e inconstitucional, eso va en contra de la función pública, de la propiedad privada y en contra del mínimo vital y móvil, porque dicen teóricamente que en ese sitio no se puede construir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una segunda etapa, luego de primera, de quitarla del congelamiento, una segunda etapa que es actualizarlo con toda la parte técnica, científica, a través de universidades o de la gente técnica que quiera actualizar, pero esa actualización del plan de ordenamiento lleva precisamente lo que tú dices en la parte ambiental. ¿Y qué tengo que referirme? Si las Naciones Unidas en una asamblea en Quito dijo que iba a adoptar precisamente que en el ordenamiento territorial de las ciudades para su desarrollo, el motor de desarrollo tiene que ser el desarrollo urbano, y para que haya desarrollo urbano tiene que haber una nueva agenda urbana. ¿Qué implica esto? Necesariamente que debe controlarse, debe crearse los entes de control y no va a ser como está funcionando en este momento, que desde la oficina de planeación se vuelve, yo digo que hay un cartel de planeación porque si no dan el uso del suelo, pero si hay cierta prebendas, que es una actitud corrupta, pues necesariamente se da el uso de suelo y entonces ya viene, tiene que el plano también estar elaborado, los planos por mismos funcionarios y se obtiene la licencia. Esto conlleva necesariamente que haya un gobierno corporativo que hasta aquí no existe. Yo estoy proponiendo que los días lunes se le dediquen a la comunidad para que la comunidad pueda participar. Con esto va implícitamente el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad, ¿por qué? Porque en este momento lo tienen contratistas, alcalde y concejales. ¿Qué implica actualizar el plan de ordenamiento? El plan de ordenamiento tiene que llevar absolutamente toda la parte medioambiental, agua residual, el plan maestro de acueducto de alcantarillado, la PETAR. Si no está actualizado el plan de ordenamiento territorial, la pregunta es, ¿esto es inmoral, corrupto y no se podría estructurar proyectos
para que sean gestionados a nivel departamental, nacional o internacional. Para mí, el cuello de botella de Duitama, patrocinado por todos los alcaldes y concejales que han pasado desde 2002 a la fecha, es su tal congelamiento y no actualizar el plan de ordenamiento. La pregunta es ¿por qué? Ineficiencia, incapacidad e ingobernabilidad. Entonces, desde este plan de ordenamiento sí vienen ya todos los proyectos, todo el resto de situaciones que se presentan. Me decía algo sobre la primera pregunta. ¿Cómo no? Tiene que ver con el tema precisamente que usted ha referido y es el de la planta de tratamiento de aguas residuales. Corpo Boyacá evaluó el plan de desarrollo presentado por la exalcaldesa Constanza Ramírez Acevedo y en uno de sus apartes dice que ni en la fase de diagnóstico ni en la propuesta del plan de desarrollo se plantean actividades encaminadas a solucionar el problema de aguas residuales, una responsabilidad que no asumió la exalcaldesa, pero tampoco los anteriores alcaldes de la ciudad. En concreto, para responderle al departamento, para responderle al medio ambiente, ¿qué prevé su administración en caso de llegar a la alcaldía para hacer efectivo el compromiso de Duitama de construir su planta o sus plantas de tratamiento de aguas residuales? Sí, en efecto, es parte de la problemática. Vea qué problemática, porque aquí canalizaron las quebradas y las canalizaron por hace 30, 40 años con boyas, con ladrillo. Ya hemos visto y somos testigos de los hundimientos y seguramente va a haber unos edificios o unas casas que van a caer precisamente en el lecho de estas quebradas. Y cuando llueve, como no hay la capacidad, pues se va por encima de las calles, daña el pavimento. Entonces, aquí el plan maestro de acueducto de alcantarillado, nadie le ha querido meter la mano porque eso no produce ni plata para los contratistas por ahora, ni mucho menos va a dar dividendos políticos. Entonces, aquí está trazado y el plan de ordenamiento se tiene que insertar precisamente desde el ordenamiento territorial. ¿Qué decir si no hay plan maestro de acueducto alcantarillado? ¿Cómo decir, por ejemplo, que en la Quebrada del Aroma tenemos una sentencia de una acción popular del año 2000 y no se aplica? Entonces, aquí siempre los alcaldes, concejales, los administradores, los contratistas no, porque si hubiera platica, hubiera proyectos, ellos sí están, como son los dueños de la ciudad. Entonces, pero pongamos un ejemplo. Paipa ya tiene 2 PETAR, Duitama no tiene una en tanto tiempo y cada día al comienzo dijeron vale 30 millones, vale 45, ya ahorita vale 90, vale 100, vale no sé cuántos millones. Pero la verdad es que la sanción o las observaciones que hace Corpo Boyacá tiene absolutamente toda la autoridad para exigir en el plan de desarrollo. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Si este plan de desarrollo ya está aprobado, nosotros presentamos, nos piden como mínimo un plan de gobierno y un aval. Nos registramos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en nuestro plan de gobierno yo le apuesto todo al plan de ordenamiento territorial y desde allí activar no solamente el plan maestro de acueducto de alcantarillado, sino que la PETAR es obligatoria, es imperiosa, debe entrar a proyectarse porque es la única forma de no contaminar. Y fíjese que el Corpo Boyacá, pues le cobran unas sanciones millonarias, no solamente aquí del área urbana, sino del sector de Poblado de la Trinidad, porque hay una cantidad de contaminación, incluso no solamente aguas residuales, en la parte industrial de la ciudadela, que está congelado, pero igualmente se está contaminando. Entonces, aquí tiene absoluta certeza Corpo Boyacá y le asiste la razón. ¿Por qué? Porque es que, excúseme, una señora que viene de una ferretería y viene a administrar una alcaldía. No es concebible eso. ¿Por qué? Porque no tiene la formación y aquí no ha habido, y los que han tenido la formación profesional no han tenido la voluntad política porque aquí han llegado es a privatizar servicios, a vender predios y a desmantelar el patrimonio y servicios públicos del municipio y es lo que está dando en este momento y es lo que está ocurriendo con contratistas, con concejales, directamente y en forma pública apoyando a concejales, exconcejales y apoyando ahorita candidatos que representan precisamente la maquinaria corrupta tradicional de años anteriores. La única propuesta que hay en este momento, con planes concretos y en contra de esta corrupción, proponiendo plan anticorrupción, proponiendo manejo del plan de ordenamiento y manejo medioambiental, es la propuesta de Duitama por Duitama Presentes, con Luis Vicente y con dignidad para la gente.
Bueno, ¿cómo financiar la construcción de la planta de tratamiento teniendo en cuenta que vale casi 70.000 millones de pesos de acuerdo con lo que ha definido o ha tasado Planeación Nacional y el Ministerio de Vivienda, y que en el presupuesto del municipio para el año 2022 hay apenas presupuestados 6.500 millones de pesos? Si nosotros hacemos un recuento, los servicios públicos son la esencia de la existencia del municipio, porque de ahí es que viene precisamente el presupuesto. Duitama, ¿cómo está subsistiendo? Con esta suma que usted nos indica y nos ilustra. Esto viene de impuestos prediales, impuesto de industria y comercio y sobretasa a la gasolina, es lo único que le queda. Y todos los servicios públicos, primero, por decir algo, estaban en SDU el aseo, se lo pasaron a Duitama, quedó la AAA, agua, acueducto de aseo, y de allí entonces sigilosa y artificiosamente buscaron la figura para privatizar, y está al privatizarse el aseo. ¿Y de qué va a subsistir la ciudad? Porque hay otros servicios públicos que están privatizados. Entonces, en este momento en Duitama está totalmente desmantelada. Prácticamente la tienen preparada en la forma que hicieron las otras privatizaciones para decir es inviable. La única empresa de servicios públicos que tiene Duitama, que sería en Duitama, que es la que debe manejar el acueducto de alcantarillado. Entonces, hay un ajuste de tarifas ahorita donde suben el 203% sobre el alcantarillado. Pero, ¿qué ocurre? Como estamos en campaña, dicen no vamos a hacerlo efectivo, pero pasa la campaña y ya está autorizado. Entonces, este manejo de las empresas de servicios públicos, mientras no se rescaten los servicios públicos, necesariamente que nosotros no vamos a tener la posibilidad de reinvertir. Por eso mi propuesta en uno de los puntos del programa de gobierno es clara. La Liga de Usuarios de Servicios Públicos va no solamente a proteger a los usuarios, a preparar, a asistirlos, derecho e interés colectivo, sino que le queda la gran responsabilidad de solicitar conciliación ante la Procuraduría Delegada en lo contencioso administrativo, como no van a conciliar, porque que van a querer quitarse 4.500 millones que les queda mensualmente y que no regresan, no se sabe cuánto le regresan al municipio, entonces tiene que necesariamente acudirse al gobierno de los jueces cuando hay acciones u omisiones de la parte administrativa del gobierno municipal, pues nos queda el gobierno de los jueces, que es lo que he venido utilizando durante las diferentes acciones populares, acciones de cumplimiento. Entonces, esa es la única forma de que estos servicios públicos regresen al municipio, porque el municipio, la esencia son servicios públicos y dinero, presupuesto para volver a reinvertir. Entonces, esa política corrupta privatizadora desde el año 97 hasta el año 2021 tiene que reversarse, tiene que cambiar, y de lo contrario no habría presupuesto. ¿De dónde vamos nosotros a afrontar, por ejemplo, construcción de la PETAR o a afrontar el plan maestro de producto de alcantarillado si no tenemos dinero? Entonces, y el dinero lo tenemos, pero está direccionado para los privados. Y eso es inmoralidad administrativa, y si es inmoralidad administrativa para comprender en nuestro idioma común y corriente, pues eso es corrupción. A propósito del tema de servicios públicos, Corpo Boyacá, en lo que tiene que ver con el tema de aseo, concluyó que lo que está planteado en el plan de desarrollo no está articulado, no está en sintonía con el plan de gestión de residuos sólidos vigente para el municipio de Uitama. ¿Qué debe pasar en la ciudad de Uitama eh, para que finalmente tenga una solución propia al manejo de sus desechos? ¿Qué prevé su gobierno, por ejemplo, en el tema de economía circular, de promoción del reciclaje, de la clasificación en la fuente, de la reducción de artículos o de envases de un solo uso? ¿Qué debe pasar en el tema de la administración de los residuos? ¿Seguirá la empresa privada manejándolos, o usted definitivamente, a partir de lo que nos ha dicho, quisiera que en Poduvitama tuviera el control también del tema de los desechos de la ciudad? Sí, esta es precisamente la visión que usted observa y es muy acertada, porque el aseo, yo hasta antes de la campaña no sabía cuántos pagábamos servicios de aseo. Sabíamos o sé que pagábamos servicios caros, pero ya descubrimos que son 136.762 usuarios, 120.000 residenciales, más o menos 14.000 comerciantes, y entre la parte pública e industrial, algo así como casi 900 y pico, para los 136.000. ¿Y qué ocurre con Urbacer en este momento?
Esos 136.700 y pico de usuarios, multipliquémosle por 30.000 pesos el servicio mínimo, porque eso seguramente se va más. Pero para el efecto que yo estoy proponiendo, 30.000 da 4.000 y pico de millones de pesos mensual, que se queda la empresa porque no le dicen al público cuánto le regresa al municipio. ¿Y qué pasa en este momento? Pues tenemos entonces que una de las no es propuesta, ya es solución. Ya está creada desde el 19 de agosto la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios y ya no vamos a improvisar o a proponer, no, se tiene que hacer la solicitud de conciliación en Procuraduría y si no hay conciliación, como no la va a haber, pues nos vamos con la demanda porque esos servicios públicos pueden estar mal privatizados, ilegalmente privatizados. Y si el juzgado nos dice que está mal privatizado, pues el servicio del aseo regresa al municipio, regresaríamos nosotros a obtener más o menos una suma, pues, no va a ser los 4.500, o qué bueno que fueran los 4.500 millones de pesos para que el municipio pueda reinvertir y entre a su presupuesto. Pero ¿qué pasa en este momento? Lo que usted está señalando es cierto, el plan de desarrollo está totalmente aislado de lo que es el programa de PEGIRS, plan el PEGIRS. Entonces, ¿qué pasa? Si ya Corpo Boyacá nos dice esto, y necesariamente el plan de desarrollo se tiene que ajustar con nuestro plan de gobierno, que cuando lleguemos allá, obligatoriamente, en esto que usted está observando, debe obligatoriamente ajustarse el plan de desarrollo. Y se tiene que ajustar, ¿por qué? Porque es que la empresa Urbacel, en este momento, a partir de enero o el próximo, los primeros meses del otro año, incluso va a acabar por el tiempo que dio la ley las empresas colectoras, las secas. Aquí hay 9 empresas, dicen que hay 9 empresas, 5 que no son de Vitama, 4 que son de Vitama, y que las que no son de Vitama, bueno, ahí es lo que ellos plantean, que están pesando la basura acá, la están pesando en Tunja, la están pesando en Sogamoso, y que cobran las 3 veces, y con esa plata se reparten allá por debajo de la mesa. Entonces, ¿qué va a pasar precisamente con estas ECAs, las empresas, la gente que está recogiendo, colaborando con el municipio, recogiendo las basuras? Aquí no se ha dado capacitación, aquí no se les da alternativas. Y esa parte que usted señala, precisamente, de hacer la clasificación en la fuente, de la economía circular, que eso produce una millonada, eso produciría una cantidad de cosas siempre y cuando estuvieran manejadas por el municipio. Entonces, eso es lo que precisamente se tiene que ajustar porque no hay un plan, realmente no hay un plan de manejo en la parte de las basuras, en la parte de la recolección. Y este plan de manejo es lo que se tiene que ajustar con la participación del gobierno corporativo que yo propongo los días lunes, para que los interesados, la comunidad proponga con hechos, con pruebas y qué soluciones, pero articulado con el servicio público que está a cargo del municipio, a cargo del representante legal que sería el alcalde. Aquí no es la plata que tengan en determinada empresa o lo que representa, es el servicio público que tiene que estar en cabeza del representante del municipio, que eso es lo que no ha habido y hay desgobierno. Entonces, en esa parte de la economía circular, de la clasificación, de reducir, de reusar, de reciclar, toda esta parte se tiene que ajustar realmente a un plan. Y si hay un plan, pues tiene que haber objetivos, tiene que haber metas, tiene que haber una serie de infraestructura que se tiene que cumplir, que es lo que adolece la ciudad de Duitama. Doctor Vicente, de todos es conocido que estamos enfrentando una crisis climática planetaria, una situación que se viene presentando en todos los continentes, sequías, inundaciones, incendios, una serie de cambios trascendentales. La corporación, precisamente en esa evaluación que hizo del plan de desarrollo, le recomendó al municipio definir acciones concretas para enfrentar el cambio climático. Sí, pero oídos totalmente sordos o porque no entienden o porque no tienen la capacitación, no tienen la asesoría. ¿Y qué decir precisamente en este caso cuando 37.3 hectáreas de pino fueron taladas y precisamente con autorización de Corpo Boyacá? No podemos nosotros entrar a permitir más porque tiene que hacer el plan anticorrupción, que estas 37 y pico de hectáreas, según Corpo Boyacá, por decir algo,
decía que eran 14.942 metros cúbicos de madera, que cada metro cúbico tiene 11.3 bancos y que cada banco estaba más o menos a 40.000 pesos, porque es como la papa a veces sube y baja, y daría más de 6.700 millones de pesos. Y qué entender inmoral y corruptamente, porque eso es la palabra, lo venden, lo permutan por 528 millones y 493 de revegetalización, decían allá, o restauración ecológica con viveros de plantas nativas de la región, pero no, fueron y trajeron un poco de árboles por ahí de Chiquinquirá, de Villa de Leyva, y usted puede ir a estas 37 hectáreas y no, esas plantas no han crecido 10, 15, 20 centímetros. Entonces, esa reforestación que hicieron, porque no se sabe qué plantas, si son nativas o no, no corresponden a una restauración ecológica. Entonces, aquí eso sí ha sido una tragedia. Se ha violado la resolución que autorizaba el aprovechamiento de esta madera, construyeron vías, no sacaron materiales, es decir, hay una serie de cosas que está a puertas de que la Universidad Nacional nos haga el dictamen que lo paga la Defensoría del Pueblo, vale 10 millones de pesos, pero por problemas de pandemia no ha podido venir el maestro profesor de la Universidad Nacional. Este es el plano, el proyecto que yo digo, esto amerita un plan anticorrupción. Y en el resto de la parte de páramos, en el resto de la conservación ecológica ambiental, Sendero La Zarza y otros senderos que están bien descuidados, pues no hay realmente lo que usted observa, y por eso Corpo Boyacá está diciendo, Duitama no está cumpliendo en su plan de desarrollo frente ni siquiera a diagnóstico y menos planes. Entonces, estos proyectos, estos planes, estos programas es lo que precisamente tenemos que entrar a reformar, a solucionar. ¿Por qué? Porque pues, la Constitución Política tiene alrededor de 48 artículos que son en la parte medioambiental. Entonces, eso es lo que yo he observado, eso es lo que hemos venido socializando, no solamente de la campaña, sino que cada 8 días yo venía sustentando en el programa que le digo radial, y por eso ya tenemos prácticamente la radiografía y conocemos a plenitud. Si nosotros no conocemos y no informamos, no debatimos, pues no vamos a poder decir, y eso es lo que tengo a favor en este momento en la comunidad, que está acogiendo que lo que se ha venido explicando se haga realidad cuando llegue a la alcaldía, gracias al voto de la comunidad. Entonces, esa es la situación, porque de lo contrario, aquí seguiremos con las mismas corruptas maquinarias de siempre y no va a haber un cambio. Doctor Vicente, usted ha mencionado el tema de los páramos y la necesidad de conservarlos. En este momento el país tiene un dilema grande a partir de la expedición de la ley 1930, de la ley de páramos a través del proceso de limitación de los páramos, que lleva o que obliga a los municipios, entre otros actores, a emprender proyectos de reconversión productiva o de sustitución de las actividades productivas actuales. Incluso hay una demanda ante la Corte Constitucional que busca que tampoco se pueda desarrollar la pequeña o la agricultura de bajo impacto en los páramos. ¿Cómo proteger a los campesinos que están en los páramos, que han vivido siempre allí? ¿Cómo proteger a los páramos para que sigan proveyendo de agua a las comunidades? ¿Y cómo asegurar que ellos, quienes están allí, puedan convertirse en aliados de la conservación con recursos que les permitan vivir dignamente? Sí, le complemento que la Corte Constitucional ha elevado a sujeto de derechos, es decir, el agua, el ambiente, en este momento lo subió como si fuéramos personas. Esa es la cuestión cuando hay el reconocimiento como sujeto de derechos, o sea que ya la Corte Constitucional tiene una sentencia de protección, por ejemplo, del río Atrato. Hay otras sentencias que han venido desarrollándose. Aquí en la parte norte del departamento de Boyacá, la zona de páramos, que hay explotación de minería, es un manejo que se tiene que hacer con mucho cuidado y con mucha socialización. Aquí no es que vengan los ministros de ambiente o de agricultura y saquen unas leyes allá en Bogotá y de los páramos de Rabanal, Pan de Azúcar, en el caso aquí de Cuantía, es de los páramos que tenemos acá,
están totalmente desprotegidos y estas leyes, si bien es cierto, existen, no se ha socializado con la gente. ¿Por qué? Porque es que no podemos decir, está prohibido cultivar, está prohibido actividad agropecuaria en los páramos cuando la gente no tiene. Es el único mínimo vital y móvil de subsistencia, tienen su finquita y no pueden dejar de morirse de hambre porque ¿qué otra cosa harían? Si lo sacan de ahí, es que tenemos ejemplo ya, por ejemplo, en la parte de hacia pesca, en la parte del páramo, han cogido tractores, han cogido gente porque está tratando de subsistir sembrando su papita, sembrando su maíz. Entonces, esta situación no es tan fácil, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque es que el uso del suelo lo determina el artículo 313, numeral séptimo, se maneja, se regula con planes de ordenamiento territorial y estos planes los tiene que decir los concejales. Pero gente que no tiene conocimiento del componente rural o del componente urbano, que es lo que está pasando aquí en Duitama, la total ignorancia en ese sentido, negligencia o corrupción, no puede esto seguir así. ¿Por qué? En el caso personal, por ejemplo, tengo la posibilidad o he tenido la posibilidad de participar en foros, de que me invitan a dar explicaciones sobre lo que es los terrenos en falsa tradición, que se presumen baldíos, y si son baldíos, son del Estado, y si son del Estado, pues ya para qué más socialismo o comunismo, ya estamos expropiados tácitamente y sin el pago de indemnizaciones. Entonces, esta situación del componente rural, de la seguridad alimentaria, de los páramos, tiene que tener un trato muy cuidadoso en el sentido de que se le respete el derecho a los campesinos, que algún representante de la Cámara, que en su momento lo asistí en más de unos 60, 70 municipios, hablando precisamente de esta situación del componente rural en los esquemas de ordenamiento territorial, pues por lo menos el derecho a los campesinos, la seguridad alimentaria, el mínimo vital y móvil de subsistencia. Los países desarrollados, Europa, por ejemplo, le pagan a la gente que está en ese sitio porque cuide, porque haga revegetalización, porque haga restauración, porque cuide ese sector. Esa sería una alternativa, que cambien su modo de subsistencia de cultivos o la parte agropecuaria, pero a cambio se le pague por conservar el ambiente, por conservar el agua. Por ejemplo, aquí estamos en una situación gravísima en la parte alta. Duitama, cuando hace verano, quedan todos los edificios, es decir, el agua está faltando y no se está buscando precisamente la articulación de la nueva agenda urbana. ¿Por qué? Porque el desarrollo urbanístico está supremamente disparado y mal controlado, no hay aquí un control urbanístico, entonces, y en la parte rural se está dejando totalmente a la deriva la producción de productos nativos, la conservación de las aguas. Entonces, este componente rural sí que básicamente aquí en Duitama, en lo que va a ser la actualización del plan de ordenamiento, tiene que ser supremamente cuidadoso y respetar, incluso estimular, porque es que la gente que está en la zona de páramo, pues necesariamente tiene que garantizársele la subsistencia a través de proyectos, a través de programas, ya sea en la parte ambiental, la misma Corporación Autónoma Regional tiene que intervenir. Doctor Luis Vicente, de llegar a la alcaldía de Duitama, tiene usted 2 años, un poco más de 2 años de gobierno, teniendo en cuenta que el periodo se termina en diciembre del año 2023. ¿Qué, qué de todo lo que hemos dicho, de todo lo que ha hablado usted respecto a estas situaciones ambientales del municipio, podría dejar concretado o avanzado para que se pueda materializar en los próximos años? Yo me llamó la atención porque son 2 meses de campaña y 2 años, 27 meses, suficiente tiempo, porque ya tengo prácticamente, le puedo decir que tengo los borradores de los proyectos de acuerdo. La ciudad se transforma en la medida que haya proyectos de acuerdo que apruebe el Consejo. Estos proyectos de acuerdo, el primordial, el principal es el plan de ordenamiento territorial, que no ha querido, y no ninguno de los otros aspirantes a la alcaldía tienen una cosa concreta para decir: esto vamos a quitarle el congelamiento y luego vamos a adelantar la actualización del plan de ordenamiento. Los proyectos de acuerdo es la única forma
yo no planteo que voy a darles a promover, como dice uno de los candidatos, 1.000 viviendas, que no las ha podido ni siquiera construir el gobierno nacional, ni si uniéramos Tunja, Duitama y Sogamoso, no llega a 1.000 viviendas, o que vamos a dar 500 becas, ¿no? Esta irresponsabilidad no puede seguir así. El plan de ordenamiento se tiene que transformar, y precisamente al actualizar el plan de ordenamiento, ahí queda incluido toda la parte medioambiental que le comentaba en el componente rural. Esa es la base. Mientras no haya plan de ordenamiento, no se pueden hacer proyectos, y que no han hecho proyectos, ni siquiera estamos gobernando o estamos actuando con un cadáver. Ese cadáver se llama plan de ordenamiento, responsabilidad de concejales, de alcaldes, de personeros. Entonces, ese muerto nos está arropando. Tenemos un vestido nuevo de planes de desarrollo, incluso en la anterior administración fue que el segundo plan de desarrollo a nivel nacional, pero con un plan de ordenamiento que es un cadáver que se tiene que actualizar a como de lugar, y desde ahí debe ponerse la base para cualquier proyecto. Cualquier entidad, vamos a presentar un proyecto a nivel departamental, nacional o internacional, si no está en el plan de ordenamiento, esa es la base de todo. Es como nuestra casa. Si vamos a hacer un crédito y no tenemos cuerpo cierto, pues no nos dan el crédito. O si no está ordenada nuestra casa, ¿a quién o cómo? Yo no me explico qué pasó en ese año 2002 para decir que congelaban el desarrollo urbanístico de la ciudad, y qué pasó hace 19 años para no actualizar el plan de ordenamiento. Total ineficacia, es decir, todos los epítetos que nosotros podamos decirle a los responsables es lo que nos lleva en este momento al atraso, tal como usted decía en alguna parte de la entrevista. Este atraso es supina ignorancia, dice o decía algún asesor de planeación, comparado con el resto de ciudades del departamento. Cualquier ciudad está súper desarrollada, tiene proyectos, una cantidad de cuestiones, pero en Duitama estamos realmente bajo las maquinarias de siempre, privatizadores y corruptos, porque es así. Esa es la palabra para técnicamente decir inmoralidad, pero no, esa es la realidad que tenemos en este momento en Duitama. El proyecto de acuerdo de actualización del plan de ordenamiento territorial nos da la solución en la parte urbana, en la parte rural y en la parte ambiental. Muy bien, agradeciéndole su tiempo, su disposición y la preparación de sus respuestas para esta entrevista, quiero invitarlo a que le diga a los duitamenses por qué deben votar por usted el próximo 12 de septiembre. Bueno, yo he hecho una manifestación comprobada de servicio público a la comunidad en la parte social y comunitaria. Las acciones populares que legalizaron la propiedad, que ese era un entuerto entre la universidad del departamento del municipio en el Instituto Técnico Rafael Reyes, son 4 hectáreas, la construcción que existe, y el problema que había con la seccional de la UPTC, quedó eso clarificado, y ahorita ya vemos inversiones de más de 12.000 millones en la seccional de la UPTC, 50 salones construidos. ¿Por qué? Porque ya está la propiedad. Y en el Instituto Técnico Rafael Reyes se están haciendo proyectos para mejoramiento de la infraestructura. Tengo que decir en el Rafael Reyes que nosotros le dijimos al alcalde en su momento que no pagara más arriendo, porque eso era nuestro. Y la sentencia ordenó que regresara a la UPTC 493 millones de pesos al municipio, que era lo que se había pagado por arriendo, y esos arriendos ilusionados, las 7 especialidades del instituto, los profesores, la asociación de padres de familia, y llegaron y nos la metieron con unos contratistas que variaron 460 millones de pesos el cambio de las tejas que había en los diferentes talleres, y en este momento cualquiera en época de lluvia pasa derecho el agua. Es un peligro incluso que una teja de esas caiga sobre algún estudiante. Otra razón sería que en la carrera 42 está una sentencia para pacto de cumplimiento para reducir la accidentalidad, y que esa actitud criminal que ha habido de los administradores pues cambie en el sentido de que no sigan habiendo muertos ni sigan habiendo lesionados. ¿Cómo se explica usted un retorno allí en curva vertical y curva vertical a la izquierda o a la derecha? Eso solamente lo hacen los nariñenses que manejaron este Solarte y Solarte, pero ese diseño de la vía, esa señalización, esa construcción es antitécnica, y lo más importante, que hay leyes que señalan que tiene que ser por fuera del área urbana. Definitivamente hay que construir la variante, y esa variante va para Paipa y va para Duitama. ¿Qué decir en este momento cuando intentaron colocar un parque cementerio
donde los yacimientos de agua está la parte de abajo, con contaminación de caverina, bueno, el resto de fluidos que llegan allí, los lixiviados. Y arriba en la parte medioambiental de la finca El Tablón y Santa Bárbara. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Socializando precisamente, o la socialización que hace Invías a través de un contratista que en la vía de Uitama-Charalá nos dicen que hay mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible en el corredor Uitama-Charalá-San Gil. 310.625.154.993 pesos para distribuirlos del año 2021 al año 2009, pero por ninguna parte nos dicen que va a haber pavimentación, y no va a haber pavimentación porque no hay nada en el contrato donde diga diseño, construcción, señalización, manejo y control. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer la ciudadanía? Pues no vamos a entrar en choque, todo lo contrario. Los habitantes dicen que regalan la tierra por donde vaya a pasar la vía, que están en condiciones de hacer las escrituras. Y la comunidad tenemos que apoyar esta situación para que el proyecto siga y lograr que se haga en menos tiempo, se ajuste este proyecto. Entonces, estas cuestiones sociales son las que me llevan precisamente. ¿Y qué decir entonces de la privatización de servicios públicos? Rescatémoslos a través de la ley de usuario con acciones judiciales. El ordenamiento territorial, hagamos la actualización, quitemos el congelamiento, hagamos la actualización con la nueva agenda urbana, con el gobierno participativo comunitario y con el derecho a la ciudad, porque el derecho a la ciudad se lo tenemos que quitar a los contratistas, al alcalde y a los concejales, porque ahorita están en pleno, en mayoría, con uno de los candidatos, porque hay la posibilidad de un crédito de 21.000 millones de pesos. Entonces ese candidato dice que sí se puede porque los intereses son cómodos. Y la parte de la seguridad, que no hemos hablado acá de la seguridad, en este momento no podemos pasar por la ciudad en cualquier sitio, nos están atracando, nos roban. Entonces, la comunidad tiene que participar, la administración municipal y el alcalde tiene que ser serio en ese sentido, articular la policía, la fiscalía, juzgados penales, y a partir de ahí constituir lo que serían cuadrantes, cámaras de seguridad, y la organización que la propia comunidad quiera. Por eso es que les decimos los días lunes va a ser exclusivo de la comunidad para que hagamos el gobierno corporativo y hagamos algo que estaba ocurriendo en el Perú, los ronderos, que le equivaldría aquí al personal de guardia privada o policías cívicos para que colaboren y eso produzca dinero, produzca empleo. Hay un ejemplo en la Mercaplaza con las limosnas, y el cura compraron las cámaras de seguridad y sacaron a los delincuentes ahí del área del centro de Mercaplaza, pero se desplazaron al resto de sitios. Aquí hay una serie de cosas, por lo menos, que ya hay sentencia de tutela en favor de la comunidad LGTBI y de la comunidad del sector de la carrera 20, donde era el antiguo terminal. Se tienen que ubicar lo que dice el plan de ordenamiento, carrera 22 entre calles 15 y 17, pero tienen que ejercer su actividad de acuerdo al artículo 42 y 46 del plan, de la ley de seguridad y convivencia, la ley 1801, Código de Policía, incluso articulado con Cámara de Comercio para que esta actividad se vuelva lícita. Pero aquí no hay absolutamente actitud política. ¿Qué decir de los programas sociales que no están funcionando? Ayer nos invitaron a la discapacidad y da ganas de llorar, de ver la gente cómo le asignaron más de 300 millones de pesos y se los quitaron. Entonces aquí están jugando con la población vulnerable y es lo que no les gusta, pues que les digamos la verdad, pero es así. Entonces, en este orden de ideas, estos 6 puntos por lo menos que yo estoy proponiendo, en el hospital regional ya no atiende la cobertura regional ni tampoco la local. Recomiendo a los médicos que hay universidades que tienen facultades de medicina y que aquí se podría traer un hospital universitario porque garantizaría los profesionales, especialistas y una cantidad de gente que tenemos en la única oportunidad de la salud y convivencia, el principio de oportunidad para servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios oportunos. O lo otro sería subir de nivel al hospital mejorando la infraestructura. Estas serían alternativas que necesariamente se tienen que dar. Y desde el plan de ordenamiento, todo el resto de ejes que integran el desarrollo, esa es la carta de navegación, es la constitución política del municipio, se tiene que actualizar y desde ahí arrancaríamos con todo el resto de proyectos que se necesitan. Por eso le estamos pidiendo a la ciudadanía, a los amigos, que analicen y vean muy bien y confronten los proyectos, los planes de gobierno
y escojan el mejor. El mejor está en este momento, no porque sea mi persona que lo esté liderando, por Duitama Presentes, con Luis Vicente y con Dignidad para la Gente, pero es que aquí es donde está precisamente la esencia de que cambiemos, es la oportunidad de cambiar para que no sigan las maquinarias corruptas de siempre, partidos tradicionales y todas las componentes que todos conocemos y sabemos, pero que la gente está totalmente decepcionada de volver a votar, pero cuando ya les presentamos proyectos como los que estamos hablando, con la cuestión de Liga de Servicios Públicos, restablecimiento que regresen los servicios públicos al municipio, con un plan de ordenamiento que tengan fácil acceso y conocimiento como lo están haciendo, el 12 de septiembre, pues con la ayuda de Dios, porque no tengo maquinarias, no tengo publicidad en extremo, estrictamente, hoy nos preguntaban en uno de los foros de la verdad de RCN, que de dónde viene la financiación de las campañas. Entonces, en ese orden de ideas, pues, todo depende de mi Dios y que la gente decida qué es lo que quieren para la ciudad de Duitama. Muy amable, gracias. Doctor Luis Vicente, muchas gracias por haber estado aquí en Entre Ojos y le deseamos pues mucha suerte en el desarrollo de su campaña electoral. Gracias a usted, muy amable, y esperamos que mi Dios nos mire con consideración y tengamos la oportunidad. Si no pasa nada, pues aquí estaré a partir del 13 ejerciendo mi profesión nuevamente. Y si llego a la alcaldía, pues a presentar lo antes posible proyectos de acuerdo, porque esto no hay más que hacer. No vamos a prometer nada diferente que darle la organización, la proyección, el direccionamiento que tiene que corregirse para que esta ciudad sea próspera y vuelva a ser la perla de Boyacá y vuelva a ser la capital cívica.